Mis saludos, estudiantes, profesores y la familia con las que tengo el placer de compartir otro encuentro de matemática séptimo grado. Hoy comienzo con una nueva situación en la que te presento a dos estudiantes de secundaria básica que discutían amablemente sobre un tema. Vamos a ver. Diego y Marcela son dos estudiantes de séptimo grado de una escuela rural y discuten sobre la manera en la que resolvieron la operación siguiente: menos 2 por menos 8 por 0,5 por menos 1/8. Una multiplicación de 4 factores. Marcela dice que a ella esta operación le dio menos 1 porque lo resolvió en este orden que te presento. Y Diego le plantea que a él le dio el mismo resultado, pero lo calculó así. Te pregunto, ¿es posible que ambos tengan la razón? ¿Por qué? Ya conoces desde primaria que la multiplicación también tiene un grupo de propiedades que nosotros tenemos que tener en cuenta si queremos racionalizar el trabajo a la hora de calcular. Por eso en nuestro encuentro de hoy estaremos calculando con números racionales utilizando la multiplicación y sus propiedades. Te invito a que tomes nota del tema de nuestra clase.
La primera propiedad que estaremos viendo es la propiedad conmutativa, que ya la conoces desde la adición. Pero ahora, para multiplicar, tienes que tener en cuenta que el orden de los factores no alterará el producto. Y eso aparece en el recuadro de la página 117 de tu libro de texto. Veamos un ejemplo. Menos 9 por 7 es un producto de dos números con signos diferentes. Me va a dar menos 63, pues ya conoces el procedimiento desde nuestro encuentro anterior. Pero 7 por menos 9 también nos dio de igual forma, porque hemos aplicado precisamente esta propiedad. Hemos conmutado estos factores. Vamos a ver un ejercicio. Calcula 5 por menos 4,2 por menos 8. Y en el B, 3 enteros 1/3 por menos 2,7 por 7 novenos. Toma nota, resuelve y luego nos volvemos a encontrar para revisar. Revisemos el inciso A. Tenemos una multiplicación con presencia de 3 factores. ¿Cómo podemos proceder? Te invito a verlo de distintas formas. Por ejemplo,
Si multiplicamos primeramente 5 por menos 4,2, obtendríamos menos 21 y lo volveríamos a multiplicar por menos 8. Y como estamos en presencia de una multiplicación de dos números con signos iguales, entonces el resultado, que es 168, nos ha dado positivo. Pero es la única vía para hacerlo. Tendríamos que hacerlo en este mismo orden. Vamos a ver. Ahora hemos asociado a los dos números enteros, 5 y menos 8, y luego multiplicaremos por menos 4,2. 5 por menos 8 es menos 40 y al multiplicarlo por menos 4,2 hemos obtenido igual resultado. Y si lo hiciéramos de esta forma, primero multiplicaríamos menos 8 por menos 4,2 y lo que nos dé como producto lo volveríamos a multiplicar por 5. Entonces estarías realizando estos cálculos que también te han dado 168. Y esto ha sido posible por una propiedad de la multiplicación. Y es la propiedad que estaremos viendo después de este otro inciso. Ahora vamos a ver cómo multiplicar, pero con fracciones. 3 enteros 1/3 lo hemos multiplicado o lo vamos a multiplicar por menos 2,7 y luego por 7/9. Pero como tenemos un número mixto, una expresión decimal y una fracción propia, creo que lo primero que debemos hacer es llevarlo a una misma forma de representación. Por eso, menos 2,7 lo he convertido en una fracción. Y aquí te lo muestro. También la fracción impropia ya la convertimos, porque 3 por 3 más 1 nos ha dado 10 y hemos mantenido el denominador 3. Ahora te resultará mucho más fácil multiplicar. Primero, simplificamos por productos cruzados. Hemos aplicado la multiplicación con números de signos diferentes que nos ha dado negativa. Y nos hemos percatado que es posible seguir simplificando, por eso el resultado nos ha dado menos 7. Pero es la única vía. Vamos a analizarla. Volvemos a hacer el mismo paso inicial, pero ahora miren a quiénes he asociado. Tomé menos 27 décimos con 7/9. Me he percatado que se puede también simplificar. Vuelvo a obtener un producto negativo, pues es el resultado de multiplicar dos números con signos diferentes. Y aplico nuevamente la multiplicación y el resultado ha coincidido, lo que demuestra la veracidad de la propiedad asociativa, que nos plantea que podemos tomar los factores que nos sea más fácil a nosotros para multiplicar primeramente y luego seguir asociando el resto de ellos. Esto aparece en el recuadro de la página 117 de tu libro de texto. Ya conoces dos de las propiedades de la multiplicación, que no son nuevas, las conoces desde primaria, pero ahora la estamos trabajando para el conjunto de los números racionales. Por eso te invito a que veamos si la discusión que tenían Marcela y Diego tienen o no ellos la razón. Volvamos allá.
Marcela nos dio esta operación y Diego esta otra. La pregunta era, ¿es posible que ambos tengan la razón? Por los conocimientos que ya has adquirido hoy, sabes que sí, que ambos tienen la razón porque utilizaron las propiedades de la multiplicación que hemos visto durante este primer encuentro. Pero estas dos propiedades son las únicas que conocemos para la multiplicación. Has trabajado desde primaria con el perímetro del rectángulo y para calcularlo aprendiste que existe una tercera propiedad. Vamos a verla. Es la propiedad distributiva, que nos plantea que al multiplicar por una adición podemos distribuir este factor por cada uno de los sumandos que aparecen en ella. Y lo puedes ver también en el recuadro de la página 117 de tu libro de texto. ¿Cómo aplicar esta propiedad? Es lo que estaremos viendo en el siguiente ejercicio. Nos dicen que efectuemos menos 8 por menos 7 más 2. Si aplicamos lo que acabamos de conocer, tendríamos que a menos 8 multiplicarlo por menos 7, que es el primer sumando, y luego multiplicarlo por 2. Nos quedaría de esta forma que te estoy ilustrando. Aplicamos las multiplicaciones por orden operacional que ya conoces, pues tenemos acá dos operaciones, pero en clase estudiaste con tus profesores
que 56 más menos 16 podemos abreviarlo por suma algebraica como 56 menos 16. Por esa razón solo nos queda sustraer y el resultado sería 40. Pero para demostrarte la veracidad de la misma, te propongo hacerlo de un modo más sencillo. Si aplicas el orden operacional que teníamos en la operación inicial, primero debemos resolver lo que está dentro del paréntesis. Menos 7 más 2, ya conoces que es menos 5, pues tenemos que sustraer los módulos de ambos números y luego analizar cuál de ellos tiene mayor módulo. Por esa razón nos ha quedado así. Y menos 8 por menos 5 no es más que 40 también. Entonces te invito a que rectifiques y que te aprendas estas propiedades que nos permitirán desarrollar más rápidamente nuestros cálculos. Vamos entonces a ver otro ejercicio. Dice que completemos con los números que faltan para que se cumplan las igualdades siguientes. Para completar estos recuadros tendrás que tener en cuenta estas propiedades. ¿Qué nos piden hacer en el inciso A? Si el menos 9 se ha mantenido como factor, entonces tendríamos que multiplicar 6 por menos 5. Dos números con signos diferentes nos darían como resultado un número negativo, porque 6 por 5, que son los módulos, es 30, y ya analizamos el signo. Y ahora nos falta por multiplicar menos 30 por menos 9. Sería 270 positivo, pues estamos en presencia de una multiplicación de números con signos iguales.
En el inciso B, fíjense que nos han pedido adicionar por un valor. En este caso, hemos estado adicionando por 60 ya. Pero ¿cuál es el valor que nos falta? ¿Cómo lo completaríamos? ¿Qué propiedad se ha tenido en cuenta para hacer este ejercicio? Estarás de acuerdo conmigo que estamos aplicando la propiedad distributiva. Pues menos 12 por menos 5 ya es 60. ¿Qué nos faltaría por hacer? Multiplicar menos 12 por 14. Y el resultado tiene que ser negativo, pues es una multiplicación de números con signos diferentes. Y nos ha dado menos 168. Nos queda adicionar dos números con signos diferentes. Recuerda que el procedimiento dice que hay que hallar sus módulos, al de mayor módulo le sustraigo el de menor y el resultado tendría el signo del que mayor módulo tiene. Si tienes en cuenta este proceder, entonces coincidirás conmigo en que el resultado nos dio menos 108. Ahora te muestro algunas de las operaciones que hemos estado realizando en clases. Comenzamos con menos 2 por menos 8 por 0,5 por menos 1/8 y quiero que te fijes bien en la cantidad de factores que tienen signo negativo y el resultado que has obtenido. También estuvimos viendo 5 por menos 4,2 por menos 8 y nos dio 168 a pesar de tener dos factores negativos. Lo mismo nos sucedió con 6 por menos 5 por menos 9 y nos dio también positivo cuando tenía dos factores negativos. Y por último vimos 7 por menos 9 y nos dio también menos 63 cuando tiene un valor negativo. ¿A qué conclusiones podemos arribar? Te las muestro en la siguiente presentación. ¿Un producto de números racionales es positivo? Sí. Todos sus factores son positivos, como veías en los números naturales y fraccionarios desde la primaria, o cuando la cantidad de factores negativos es par. ¿Y un producto de números racionales es negativo? Sí, la cantidad de factores negativos es impar.
Para que puedas seguir calculando, te invito ahora a que apliques tus conocimientos, esos que has adquirido hasta el momento con la multiplicación de fracciones, integrándolos a todos los que hemos visto en encuentros anteriores. Vamos a ver esta sección. Aplica tus conocimientos y el ejercicio nos dice, es el ejercicio 11 de la página 119 de tu libro de texto y nos plantea que siendo A y B dos números racionales, demuestres que el módulo de A menos B es igual al módulo de B menos A, considerando estas posibilidades que te brindo, que A sea mayor que B, que A sea menor que B o que A sea igual a B. No dejes de calcular, es muy importante y por eso en tu tiempo de estudio yo te propongo que realices las siguientes tareas de aprendizaje. La primera es el ejercicio 8, inciso E, de la página 118 de tu libro de texto, que nos dice que calculemos 3,3 por 4 por 1 sobre 99. Y en la segunda tarea realizaremos el ejercicio 9 de la página 118, también de tu libro de texto, por tanto no tienes que copiar lo que dice, porque ya lo tienes en esta bibliografía. Y el ejercicio nos dice que dados estos dos productos, que fíjense que tienen elementos comunes, debes hallar el producto de menos 78 y 1166. Ten en cuenta las propiedades que hemos estudiado en nuestro encuentro de hoy.
Y nos despedimos por hoy, pero vuelvo a invitarte a reflexionar en que la constancia es el complemento indispensable de todas las demás virtudes humanas. Ese es el poder que tienen también los números y la matemática. Sé constante y lograrás mejores resultados. Nos vemos en la próxima.